Gloria a Dios, gracias al Señor Jesús, damos gracias al Padre, porque siempre tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra, de tener este tiempo, de tener este momento donde recibimos lo que el Padre tiene para nuestras vidas, lo que Él quiere darnos a nuestras vidas. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, tu hogar. Me alegro en poder estar en este tiempo contigo y poder estar celebrando culto al Señor Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios y te invito a que puedas prestar atención en el nombre de Jesucristo. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, en este tiempo por poder meditar en tu palabra, escucharla, Señor Jesús, hacer parte, Señor, de la iglesia, Dios mío, y saber, Señor, que tú tienes cada día una palabra para nosotros en especial, Señor, y como iglesia también una, Padre mío. Y queremos escuchar tu voz, Señor Jesús, queremos aprender de ti, Señor, y queremos ser orientados en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Vamos a empezar entonces. Quiero compartir con ustedes en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y tengo solamente un versículo que desarrollaremos y el cual quiero que veamos algunas de estas palabras que van a mencionar este versículo. Juan, capítulo 8, versículo 44. Y coloqué el título de mensaje, Las mentiras de Satanás. Prácticamente viene a ser un poco la continuación de una de las predicaciones que hemos compartido y las estaré separando seguramente a lo largo de los próximos días para que puedan quedar así juntas, ¿cierto? Y puedan seguirse, darse una continuidad. Las mentiras de Satanás, y vamos a prestar atención y ver cuáles son algunas de las mentiras que Satanás utiliza, nuestro adversario, para provocar nuestra caída o nuestra separación de nuestro buen Padre Celestial. Y Satanás te seduce por lo que no tenemos o por lo que no tienes. Satanás procura o busca seducirnos a aquello que nosotros no tenemos. Quiere llevarnos a tener lo que no tenemos. Entonces, como él sabe que no lo tenemos, sabe que tal vez querramos eso, y él entonces usa esa artimaña para poder captar nuestra atención, distraernos de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien codició algo que no tenía, ¿se acuerda? Cuando estaba allá en el cielo, creado por Dios, un ángel especial, pero codició algo que no tenía y no podía tampoco tenerlo. Él no podría ocupar el lugar de nuestro Creador, el lugar de nuestro Dios, y con todo eso, Él fue destituido del cielo. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, tenían tantas cosas Adán y Eva para poder consumir, ¿cierto? Para poder comer. Y esto que no podía, Satanás le ofrece, la seduce a algo que ella no podía tener o que ella no debería tener. Porque Dios había establecido, y bien ella sabía, de que de todos los árboles podía comer, pero de ese no. Y había aclarado Dios que el día que ellos comieren, ellos iban a morir. Bien sabía, dice, ni le tocaréis, ni comeréis de él. No podrás tocarlo, ni comer de él. Prácticamente no había necesidad, al saber eso, de acercarse a aquel árbol.
Y estamos viendo entonces cómo Satanás seduce las personas, los cristianos, a obtener algo que no tienen. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios. Las mentiras de Satanás que son presentadas a lo largo de toda la Biblia, y también lo vemos en nuestra vida. Satanás continúa ofreciendo cosas que nosotros no tenemos, pero él sabe que al seducirnos a obtener esas, podemos alejarnos de Dios. Y son estrategias antiguas, y todavía, si no prestamos atención, podemos caer en ellas. Y la palabra de Dios va a decir entonces también, nos va a enseñar, nos va a hablar en Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente ofreciendo algo, y en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no tenía temor, sabiendo que Él era Dios, que Él es Dios. Él no tuvo temor, pero sabía también que Él estaba pasando todo lo que estaba viviendo como hombre. De manera que si usaba algunos de sus atributos, no que no los tuviese en ese momento, sino que si usaba algunos de sus atributos, perdería el objetivo, la visión por lo cual Él estaba aquí y cómo Él estaba aquí, pasando todas nuestras dolencias, como dice la palabra de Dios, viviendo como ser humano, como nosotros, como usted, como yo. Y de esa manera vencer el pecado y vencer la muerte y permitirnos tener vida eterna. Y le dice, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Cristo no tenía eso en ese momento. Podría uno pensar, bueno, Satanás estaba queriendo cambiar la forma de él conquistar la victoria, pero no era esa forma. Esa era una forma carnal, diabólica, satánica. Así Satanás nos ofrece aún para que nosotros podamos llegar a Cristo Jesús o alcanzar a Cristo Jesús o caminar con Cristo Jesús, estrategias extrañas, raras, diferentes, que no son conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que encontramos en aquel texto en el Antiguo Testamento donde va a hablar sobre el fuego extraño, un sacrificio diferente presentado a Dios, del cual Dios no se agradaba. Y entonces Dios rechaza eso. Lo mismo va a pasar cuando pensamos hacer de alguna manera, bueno, de esta manera agradaré a Dios, y no es de esa forma, sino la forma que Dios nos enseña a través de la palabra. Entonces Satanás viene a engañarnos. Una de las cosas que él hace es engañar, engaña su vida, engaña nuestra vida, es lo que quiere hacer, mejor dicho. Él quiere engañar nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, no es que Él va a venir de la manera que nosotros imaginamos, de la manera que nosotros pensamos o de la manera que se nos fue presentada como es Satanás, sino que Él también se presenta como un ángel de luz. Él puede presentarse como alguien al cual usted termine admirándolo, viéndolo como alguien superior, diferente. Y Dios nos habla de que por los frutos conocemos. Entonces, todo lo que va según la palabra de Dios, y el testimonio es según la palabra de Dios, gloria a Dios. No conforme a lo que nosotros querramos, como veíamos en el culto anterior, no tergiversando la palabra, no acomodando a la nuestra manera para justificar nuestro egoísmo o nuestro egocentrismo, sino buscar que la palabra que Dios nos está dando sea por la cual nosotros caminemos, por la cual andamos o andemos.
nosotros necesitamos ver su palabra. Si Él dice que robar es pecado y no hay otra palabra para poner de manera que pueda yo justificar de que tal acción no fue un robo, sino fue un préstamo, por así decir, un ejemplo. Entonces Dios está diciendo lo que es blanco y lo que es negro. No hay algo gris. Y ahí Satanás entonces, él engaña, usa esa forma para poder engañar a sus hijos, a su pueblo. Y también al hombre, obviamente, al ser humano, buscando ya que él no tenga ninguna posibilidad de acercarse a Cristo Jesús. En cuanto el ser humano no conozca a Cristo Jesús, Satanás va a estar satisfecho y contento. Pero además la palabra de Dios va a decir que Él vino a robar, matar y destruir. Y mire la secuencia, desde robar, la esperanza, en pocas palabras, matar la fe, matar tantas cosas en la vida de uno, al punto de destruirla por completo, su creencia, la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Dice que Él viene a mentir también, Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bendito sea el nombre de Dios. Y mire estas palabras tan claras que va a decir, ¿cierto? Estamos hablando de las mentiras de Satanás, y Satanás es un mentiroso. Y la palabra de Dios va a decir: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Sustrayendo, y después vienen otras palabras. Pero ¿por qué dejaste que Satanás hablase a tu vida? Escuchaste, diste oído a la mentira. Es que si nosotros no damos oído, así como lo hizo Eva o en este caso Ananías, nosotros no tendremos relacionamiento con Él. Si nuestro oído está para con Dios, para con Cristo, para con el Espíritu Santo, usted puede tener seguridad de que Dios estará guiando su vida a toda verdad, de que la mentira no llegará a su cuerpo, a su ser, sino que quedará lejos, la reconocerá. Es como cuando dice en Juan capítulo 10, si no me equivoco, el buen pastor dice que sus ovejas oyen su voz, la reconocen y lo siguen. Y de esa manera reconocer, vamos a identificar, vamos a tener claridad de lo que es verdad y de lo que es mentira. A veces la verdad no le va a gustar a nuestra carne. Es así de simple. Hay veces, como hablamos en algún culto, hay veces que hay cosas que no nos gustan, pero son provechosas para nuestras vidas. Hay alimentos que no nos gustan, pero hacen bien a nuestro organismo. La verdad, la palabra de Dios hace bien a nuestro ser, y ella nos lleva a toda verdad. Entonces Satanás lo que va a hacer es, mire, y usando estas palabras, llenar de mentiras todo nuestro ser. Y Ananías cayó. Ananías aceptó esas mentiras, creyó y avanzó sobre ese proyecto que Satanás había presentado a su vida. Satanás va a seducirnos a obtener lo que no tenemos. Satanás nos va a seducir a tener lo que usted y yo tal vez no podamos conseguir, al punto de separarnos de Dios, de perder nuestra mirada de Cristo Jesús. Satanás tiene paciencia para atacar. Es una de las cosas que él tiene, es paciencia para atacar al ser humano y al cristiano. Él va a esperar, él va a mirar la presa, como dice, que anda como león rugiente. Él va a mirar, va a estar atento, va a acorralar, va a buscar la manera de que no tenga salida. Y de esa manera es que Él hace con nuestras vidas, si es que nosotros permitimos, obviamente. A veces la persona está tan confiada, está tan segura en sí misma, ya no es en Dios, sino en sí misma, de que sigue a Dios, de que entonces termina encontrándose en el camino de Satanás, engañándolo, convenciéndolo. Si sos un hijo de Dios, si vos podés, si vos sos el elegido, vos sos escogido del Señor Jesús, Dios te va a cuidar, no tengas temor.
Es como Satanás cuando le ofrecía a Jesús en el desierto tantas cosas, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Tú lo puedes hacer, es algo oportuno, es algo que necesitas. Y tantas mentiras y engaños en los cuales termina cayendo el cristiano. Hay una película muy antigua, además de una obra de literatura, El Peregrino, la cual uno puede leer y ver, ¿cierto? También cómo va avanzando el cristiano en su caminar con Cristo Jesús y hacia Cristo Jesús. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos entender de que Él tiene paciencia para atacar. Pero cuando miró la presa y cuando vio que ya está, es solamente cuestión de tiempo para Él. Entonces necesitamos estar atentos, iglesia, y mirar de que hay veces que nosotros nos sentimos cansados, hay veces que nos sentimos enojados, hay veces que nos sentimos desganos, nos sentimos solos. Y cuando pasa eso, Satanás está atento para empezar su ataque. Entonces, tengamos nuestra vida puesta en Cristo Jesús, nuestro mirar, nuestros ojos en Cristo Jesús. Atentos, como dice la palabra de Dios, vigiláis, para que vuestro adversario no venga a atacarnos, dice la palabra del Señor Jesús, parafraseando. Entonces Satanás, otra de las cosas que hace es dividir. En medio de sus ataques lo que busca es dividir. Y es algo, mira hermanos, desde siempre Satanás buscó dividir. Abel, Caín, buscó la división, la enemistad. Los ángeles del cielo que rechazaron estar con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, busca división. Siempre está y siempre va a continuar haciendo lo mismo, porque la división es una de las herramientas más usadas por Satanás. Entonces Mateo capítulo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y mire, él sabe que dividir hace que un reino no permanezca. Si usted usa esta pregunta como una afirmación, estará diciendo que un reino no permanece cuando está dividido. Una familia no permanece cuando está dividido. Un matrimonio no permanece cuando está dividido. Hermanos no permanecen cuando están divididos. Satanás va a buscar la división. Pero la división tal vez no llega a todos, llega a algún grupo. Desde un grupo se germina, se genera y ese lo lleva adelante. Ahora todo aquel que está con el pastor, él va a quedar, él va a permanecer. Pero todo aquel que prestó oído a los argumentos de Satanás, todo aquel que cayó en el ataque de Satanás, termina disperso. Por eso es bueno poder entender que nuestro adversario no es nuestro hermano. Nuestro adversario no es alguien de la iglesia, nuestro adversario es Satanás. Él es quien busca separarnos de Dios. Por ese motivo necesitamos estar atentos. Y esto sí es importante entender cómo Él actúa contra su pueblo, contra sus hijos y también contra la humanidad. Entonces, Satanás busca otra cosa, ¿qué? Que desobedezcas a Dios. Él desobedeció desde el principio, él fue rebelde a Dios. Él va a procurar que su pueblo, sus hijos específicamente, sean rebeldes a Dios. Va a poner todo tipo de argumentos, va a poner nuevas teologías, si es necesario, en la mente de la persona, para justificar y argumentar y decir, yo no creo, yo no pienso que sea así, y está bien, es tu yo no creo, es tu yo no pienso, pero ¿qué es lo que piensa Dios al respecto de eso? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto de la situación que uno pueda vivir? Por eso es que Él va a buscar que desobedezcas a Dios, aún utilizando la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Puede ser de que su vida tenga mayor astucia
pero también a la misma vez mayor mansedumbre, como nos enseña el Señor Jesús, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Eso fue lo que dijo, es algo así. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No es exactamente lo que Dios estaba diciendo. No es eso lo que Dios estaba queriendo hablarte. No se refiere a eso. Y así va a ser Satanás, va a hablar tantas cosas, de manera que va a dar vuelta la cabeza de aquel que está siendo presa, está siendo atacado, que ya no llega a entender y tener claridad de lo que es la luz, de lo que son las tinieblas. Y va a haber una confusión y tal vez hasta se genere, porque lo que Satanás quiere, enemistad, pelea entre tal vez el mismo pueblo, hablando específicamente de esto de lo que es la división. Va a decir: no, él está confundido, él está hablando otra cosa. Pero es lo que la palabra de Dios dice. En cuanto estemos bajo obediencia a Dios, estaremos seguros de que estamos bajo la cobertura de nuestro buen Padre, Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces la palabra de Dios dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mira lo que dice la palabra de Dios: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo. Mire, él se levanta, él se prepara, él hace todas las cosas, y a un escogido de Dios, a un siervo de Dios, él puede llegar a confundir. Por eso todos, desde el más alto hasta el más pequeño, necesitamos vigilar para no caer. Estar atentos y, como hermanos en Cristo, ayudarnos el uno para con el otro. ¿Tener qué? Paciencia, porque no son nuestros adversarios, somos la familia en Cristo Jesús. Primera de Samuel: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel capítulo 15, versículo 19, es un texto que menciono mucho. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque más allá de todo sacrificio, todo esfuerzo, todo trabajo que podamos hacer, toda dedicación que le podamos poner a algo, si no hay obediencia, solo una cosa, obediencia a Dios, de nada va a servir todo lo que podamos hacer. Si obedecemos a Dios, podemos tener seguridad que sea mucho o sea poco lo que nuestro Dios nos encargó. Si hay obediencia, hay bendición. Entonces lo invito a que nosotros no sigamos el camino que Satanás nos presenta con tantos argumentos para terminar desobedeciendo a Dios, sino que seamos fieles. Esa palabra que el Señor viene hablando tanto a nuestra iglesia: fidelidad, fidelidad a Dios. La fidelidad nos lleva también a la santidad, y la santidad nos permite ver a Dios. Entonces vivamos de esa manera, busquemos obedecer a Dios, desechemos la desobediencia, hablemos con el Padre Celestial, hable con su pastor. Por eso Dios lo puso, Dios pone y Dios quita. Quédese tranquilo, que Dios me permite estar el tiempo que sea necesario, pero que Dios nos permita seguir las orientaciones, que Dios nos ayude a hablar siempre, a conversar, como la palabra del Señor nos enseña, y a seguir las orientaciones. Satanás entonces tiene paciencia para atacar. Huya de las artimañas del enemigo. Satanás crea duda
Esa es otra forma, otra mentira que Satanás usa, otra herramienta que él usa para perjudicar a su pueblo, para alejar el pueblo de Dios de la senda de la vida. Lo que busca Satanás es separarnos de Dios y así quedar sin amparo y sin la protección de Él, para que Él entonces pueda atacar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 15, porque ya algunas personas, ¿cierto? Se refiere, se han apartado en pos de Satanás. Es bien claro el texto ahí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Han decidido, ya su caminar decidió ir en pos de Satanás. Y hay en ese texto base que tenemos, 8:44 de Juan, va a decir la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mire acá en este versículo va a hablar y va a decir: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cómo entonces hay algunas personas que siguen a Satanás? Sí, claro, aquel que rechaza a Cristo Jesús. Puede ser cristiano o no, puede estar en el templo o no, y de por sí no quiere vivir bajo las ordenanzas, la dirección, la orientación, las bondades de Dios. Entonces dice ahí la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y estaba hablando algunos que tenían conocimiento y que hacían parte del pueblo judío en aquel tiempo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que él quiere, lo que él coloca, ese deseo que coloca en las personas, en la vida, esa tentación, esa seducción a querer algo que no tiene. Está diciendo: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mire, desde su inicio. Y va a hablar un poquito más ahí el versículo: y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, él no hay la verdad. O sea que está ¿qué? La mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, el orgullo, todos esos males que son los que llevan a una carnalidad, a una vida de pecado. Cuando hablamos de carnalidad, hablamos de una vida que se aleja de Dios, en ese sentido. Entonces está hablando de eso, su esencia, la esencia de Satanás es mentira, es engaño. En cuanto a la esencia, la persona de nuestro Señor Jesucristo es amor, y consigo todas las demás cosas. Entonces está haciendo diferencia, que si no somos hijos de Dios, entonces la persona es hijo de Satanás. Él es el padre de ellos. Mire, iglesia, no va a haber, querido oyente, no va a haber un intermedio. O somos hijos de Dios o se es hijo de Satanás. Qué cosa increíble, ¿no? Es bueno para meditarnos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es casi como el cristiano. El cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Y es Dios quien pone ese deseo, ese querer como el hacer. Porque cuando nos humillamos de Él, cuando somos mansos, humildes, como nos enseña la palabra, Él entonces pone gracia en nuestra vida y nos permite seguirlo a Él. Porque no hay verdad en Él, decía: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, qué interesante cuando dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, viviendo bajo su reinado. Si no estamos bajo el reinado de Dios, la persona está bajo el reinado de Satanás. Qué cosa, ¿no, iglesia? Es bueno poder aprovechar las oportunidades que el Señor nos da y correr a Él, a su palabra, a lo que Él nos habla. Iglesia, no ignoremos entonces las mentiras, los engaños de Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol, la forma que él trabaja para engañar. Satanás argumenta de manera que caigamos en su engaño. Él va a tener un argumento a tal punto de que usted
y yo como pueblo de Dios, como hijo de Dios, caigamos en su engaño. Y aún sobre el ser humano, buscando que ignore totalmente o que desprecie o rechace la gracia salvadora. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bendito sea el Señor. Cómo Satanás tergiversa la mente, de manera que ya no consiguen ver la realidad humana y la verdad divina mucho menos, porque queda lejos de ellos, porque el diablo los envuelve en tinieblas, en pecado, seduciéndolos y apartándolos cada día más de Dios. Por eso es necesario conocer las mentiras de Satanás, los engaños que él hace estando nosotros en el templo, buscando a Dios, y también fuera en el mundo, cuando ya están todos los que están perdidos, los que han rechazado a Cristo Jesús, los que no quieren seguir, los que no quieren vivir con Cristo Jesús. Satanás crea dudas, Satanás nos seduce al punto de llevarnos a querer tener lo que no tenemos. Satanás tiene paciencia para atacarnos. Tengamos cuidado, pidamos al buen Padre Celestial poder tener buen oído para escuchar su palabra, de manera que, iglesia, cuando veamos un ataque de Satanás, una mentira de Satanás, usted sepa identificar que esa no es la voz de su Maestro, que ese no es su Señor, Jesucristo. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra, Señor, por tu amor y tu ayuda. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, de lo que necesitamos, Señor Jesús, por advertirnos, por guiarnos, por orientarnos. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Padre. Permítenos, Señor Jesús, escucharte y seguirte, Señor. Te damos gracias por las oportunidades y pedimos tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Aparta, Señor, reprende a nuestro adversario, Dios mío. Señor, líbranos de todo mal, Señor, y que tuyo sea el reino, el poder y la gloria, Señor, así en los cielos como en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea sobre usted hoy y siempre en el nombre de Jesús.